En videos anteriores he mencionado la utilidad de los scripts. Los scripts pueden ahorrarnos horas y, por qué no, hasta días de trabajo. InDesign cuenta por defecto con algunos scripts preinstalados, scripts de aplicación que automatizan tareas repetitivas. Adicional a los scripts por defecto del programa, podemos descargar scripts gratuitos y de pago. Muchos de estos scripts los he mencionado en este canal. La buena noticia es que en esta actualización de InDesign 2020, Adobe incluyó una nueva carpeta de scripts que llamó Scripts de la Comunidad. En esta carpeta encontramos 5 nuevos scripts. La verdad es que ya había hablado sobre algunos de estos scripts, pero como no eran scripts de la aplicación, teníamos que descargarlos e instalarlos. Conozcamos entonces estos scripts. El texto en InDesign fluye a través de marcos de texto. Veamos este ejemplo. Tengo aquí 4 marcos de texto enlazados. Esto es lo que se conoce como un artículo. El texto del marco 1 fluye al marco 2. El texto del marco 2 fluye al marco 3. Y el texto del marco 3 fluye al marco 4. Si eliminamos el marco 2, el texto del marco 1 fluye ahora al marco 3. Observa el texto en color. En ocasiones tenemos que romper el flujo de texto, o sea, desvincular los marcos de texto. Y créeme, esto no se puede hacer con ningún clic derecho o con un comando. Tenemos que utilizar un script. Esta es la función de este nuevo script. Supongamos que necesitamos terminar este artículo en este marco. Abrimos el panel de scripts. Vemos ahora una nueva carpeta, Scripts de la Comunidad. Abrimos la carpeta y encontramos 5 scripts. Seleccionamos el marco y damos doble clic sobre el script Break Text Thread, romper enlaces de texto. Las opciones son romper el enlace de texto antes del marco seleccionado, después del marco seleccionado o romper todos los marcos. Seleccionemos entonces después del marco seleccionado. Mira el resultado. También tenemos la opción de partir el enlace del marco antes de un estilo de párrafo específico. Esto funciona siempre y cuando el párrafo esté al comienzo del marco de texto. Con la herramienta texto seleccionamos parte del párrafo y ejecutamos el script. Seleccionamos en el cuadro de diálogo antes de marco con el estilo y escogemos aquí el estilo de párrafo para partir. En este caso, subtítulo. En ocasiones aplicamos manualmente formato al texto. Veamos este ejemplo. Tenemos aquí un texto con estilos de párrafo aplicados. Este párrafo tiene aplicado el estilo capital y este párrafo el estilo cuerpo texto. Si situamos el cursor sobre esta palabra, observamos que aparece un más en el estilo. Este más indica que al texto se le aplicó un formato local, que en este caso es el color. Eso es lo que conocemos como modificaciones locales. Para ver estas modificaciones locales, damos clic en el botón Resaltar modificaciones del estilo. El texto resaltado en cian indica texto con modificaciones. En esta palabra es el color.
Veamos la modificación local de este texto. Situamos el cursor sobre el texto y llevamos el cursor sobre el signo más. Esperamos 2 segundos y aparece un tooltip con la modificación, que en este caso es el tracking. Para eliminar las modificaciones locales, basta con situar el cursor en el párrafo, presionar la tecla Alt y dar clic sobre el estilo de párrafo. También podemos borrar las modificaciones locales seleccionando parte del párrafo y dando clic en el botón Borrar modificaciones. Pero, ¿qué tal si necesitamos hacer esto en un documento extenso? Esto nos obligaría a seleccionar párrafo a párrafo y borrar todas las modificaciones. Solucionemos esto con nuestro segundo script de la comunidad: borrar modificaciones de estilo. Ejecutamos el script. En el cuadro de diálogo seleccionamos el estilo de párrafo al que deseamos borrar las modificaciones locales. Digamos capital. Antes de correr el script nuevamente, observa que este texto tiene aplicado el estilo de carácter color. Sin embargo, se ha modificado el color del texto. Esta es una modificación local sobre el estilo de carácter. Corramos el script nuevamente. Seleccionamos cuerpo texto y en estilo de carácter color. Se borran todas las modificaciones locales del estilo de carácter color. Veamos ahora el siguiente caso: una tabla. Esta tabla tiene aplicado el estilo de tabla naranja. Hagamos ahora algunos cambios en esta tabla. Apliquemos otro color de relleno a estas celdas y apliquemos otro color de relleno a estas otras celdas. Por último, cambiemos el grosor del trazo inferior de estas celdas. Todas estas son modificaciones locales. Corramos nuevamente el script. Activemos ahora Procesar tablas. Seleccionamos el estilo de tabla al cual deseamos borrarle las modificaciones locales y damos clic en Borrar modificaciones. Tenemos nuevamente nuestra tabla con el formato original. Por último, borremos las modificaciones de estos objetos. Revisemos estas imágenes. La imagen original está en escala de grises, pero le hemos aplicado el modo de fusión luminosidad. El marco tiene este color de relleno y el trazo del objeto es naranja con un grosor de 2 puntos. Estos atributos están guardados dentro del estilo de objeto imagen. Y estas dos imágenes tienen aplicado este estilo. Hagamos algunas modificaciones a estos objetos. Cambiemos el color de relleno y el grosor del trazo. El estilo de objeto aparece ahora con un signo más, indicando que al objeto se le han aplicado modificaciones locales. Borremos estas modificaciones. Ejecutemos el script. Aquí seleccionamos Borrar modificaciones del estilo de objeto. Seleccionamos el estilo de objeto. Hagamos lo mismo con este bocadillo. Este marco de texto tiene aplicado un estilo de objeto que he nombrado bocadillo. Revisemos el estilo de objeto. Dentro de los atributos del estilo hemos habilitado la opción de tamaño y posición. De esta manera, todos los marcos de texto que tengan aplicado este estilo tendrán siempre el mismo ancho y aparecerán siempre en la misma posición dentro de la página. Modifiquemos el tamaño de este marco y su posición. Cambiemos igualmente el color del texto. Ejecutemos el script.
Seleccionamos ahora el estilo de objeto bocadillo. He mostrado en este video el funcionamiento de los scripts con ejemplos sencillos, por lo que inicialmente pueden parecer poco útiles estos scripts, pero si trabajas o piensas trabajar en el medio editorial, te darás cuenta que en realidad son scripts muy útiles. En el próximo video te mostraré los 3 scripts siguientes: insertar comillas tipográficas, ajustar al margen y el inyector de caracteres Unicode.